Bueno, ya estamos aquí de regreso. Vámonos con la siguiente nota. Salvador Muñoz escribe: dulce le pone sabor. Los políticos. La lona caía suavemente sobre un costado de aquella casa de 2 pisos de la calle, camino antiguo al sumidero. Me detengo picado por la curiosidad para ver de qué se trata, aun con el frío que descendía más rápido que la lona de mi morbo. Unas letras naranjas fueron apareciendo poco a poco para que se fuera formando un nombre. Dulce. Ya esperaba el resto, y mientras deletreaba el María, conforme descendía la lona me llevé una sorpresa. No apareció el María, sino otro nombre en letra manuscrita que de inmediato relacioné con la panadería que está a 2 calles de donde vivo. Dauzón, las primeras palabras eran Dulce Dauzón. Me gustó la combinación de una palabra agradable, rica y que hace salivar, bueno, al menos a los que nos gusta lo dulce, con otra que es identificada como una marca reconocida. Abajo inmediatamente a Dauzón, con letras chiquitas, precandidata Jalapa, y abarcando 2/3 de la lona, el rostro de Dulce María Dauzón, Marqués. El descenso aún no concluía y entonces apareció la frase que me motivó a pensar en un café acompañado de un pancito, eso sí, sin chopear, el sabor del cambio. Al caer completamente la lona al pie el águila imperialista de Convergencia y las palabras Movimiento Ciudadano, arriba 2 hombres, sonrisas amplias, levantaban la mano a otro que desde la calle observaba ese enorme espectacular descansando en la pared de aquella casa. Está claro que la contienda municipal en Jalapa, sin hacer de lado a Américo, será entre empresarios con su propia marca registrada. El hombre de los plásticos, Ricardo Auget, el nieto de la familia, está de acuerdo. Bicho Velasco Chedraui y Dulce María Dauzón, la señora de la panadería y de los pasteles, quien al menos en la precampaña la inicia con calidez y por qué no decirlo con ingenio. Por ello me permito sugerir algunos panes que podría ofrecer a algunos políticos la señora Dulce Dauzón para ponerle más sabor al cambio que propone. A los perredistas un cocol, porque así es como les está yendo con sus cambios de dirigentes, con sus juicios, impugnaciones y desmadres al interior. Por lo mismo, todo indica que Uriel Flores podría degustar un rico pan de muerto, tan muerto como el chance de ser candidato a la presidencia municipal. A Xochitl Osorio y Edgar Espinoso, funcionarios de la SEP, un par de roscas porque se saben hacer cuando de atender a los padres de familia o maestros se trata. Al nuevo presidente municipal de Boca del Río, Chemo Estandia Colón, unas conchas porque vaya que hay que tener para llegar a sentarse a pesar del rechazo de los ediles. Para el subsecretario de gobierno nada como unas orejas. A Marlon Ramírez, Raúl Sarrabal y Jorge Uscanga, unas monjas, igual y son unas madrecitas. Alfredo Gandara y Mario Lozano, Javier Duarte, al choriqueso Marco Antonio Núñez y Germán Ortega, unas ricas mantecadas. A Juan Vergel Pacheco todo parece que le van a tocar puros cuernos, unos picones para amenizar cualquier reunión con Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes Linares, aunque dicen que su favorito es el pan Cracio. Para Ainara Rementería yo le doy sus besos y caracoles a quien diga algo. En fin, que si la precampaña tiene el mismo sabor que la panadería, Dulce María va a dar de qué hablar en las elecciones, mientras con su permiso me chingo un cafecito con pan. Ya no les digo de qué panadería porque sería gol, aunque eso sí, sin chopear. Aquí nos habla de esta campaña electoral entre empresarios que se está dando allá en Jalapa. Dulce María Dauzón, obviamente aquellos empresarios que pues ya vieron también en la política la manera de incrementar su patrimonio, hacer de México su más grande empresa, pero para beneficio solamente de ellos. Vámonos con la siguiente nota. Amnistía Internacional demanda atención del gobierno mexicano por abusos contra inmigrantes. Amnistía Internacional reprochó este martes al gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto su falta de atención a los casos de abusos contra indocumentados que ocurren en el país y que según la ONG van en aumento. El número de inmigrantes irregulares a su paso por México aumentó durante el 2012 y los secuestros rutinarios,
la violencia sexual, el reclutamiento forzado en grupos del crimen organizado, el tráfico de personas y el asesinato de inmigrantes continúa sin control, dijo en la rueda de prensa celebrada en el Museo de la Memoria y Tolerancia de la capital mexicana el representante de Amnistía Internacional México, Daniel Zapico. Sin presentar cifras que avalen esta tendencia, pero alegando que tiene evidencias recogidas entre el personal que trabaja en albergues y refugios repartidos por todo México, Amnistía Internacional demandó un mayor compromiso del gobierno con la situación. Enrique Peña Nieto no ha tomado hasta ahora ninguna medida para corregir el fracaso rotundo del gobierno anterior para hacer frente a esta crisis humanitaria, señaló el activista. Una vez más, el destino de los migrantes en México parece ser una cuestión secundaria para las autoridades, agregó Zapico. Como aspecto parcialmente positivo, el portavoz de Amnistía Internacional destacó la aprobación de una nueva ley de inmigración que consideró mejorable, aunque lamentó que aún no se esté aplicando de manera beneficiosa para los inmigrantes. En relación con los defensores de los migrantes, y la ONG lamentó que sigan recibiendo amenazas y que las investigaciones de quienes están detrás de las mismas nunca prosperen. Los migrantes siguen siendo invisibles para las autoridades mexicanas, a pesar de los cambios legislativos, dijo Zapico, quien vaticinó que la crisis humanitaria que está sufriendo México va a empeorar en los próximos meses. En la rueda de prensa también intervino la coordinadora de la organización SMR Escalambrinas, Misión para Migrantes y Refugiados, Leticia Gutiérrez, quien lamentó que en el discurso oficial este es un país donde nada pasa en materia de migración. No escuchamos de las tragedias que sufren las personas migrantes, deploró la religiosa, quien considera que la situación ha empeorado. Gutiérrez denunció la falta de acierto en los nombramientos de los delegados del Instituto Nacional de Migración en los estados de Coahuila, fronterizo con los Estados Unidos, y Chiapas, vecino a Guatemala. En ambos casos hubo opacidad y se eligió a personas que en el pasado desempeñaron labores policiales y de inteligencia, lo que hace patente que el Ejecutivo ve el tema migratorio como un asunto desde la seguridad nacional. Un migrante no es un delincuente, no es un criminal, señaló al lamentar el trato que reciben cuando están detenidos en las estaciones migratorias. Pues mientras esto sucede, obviamente seguimos viendo cómo los migrantes siguen siendo violentados en sus derechos humanos, y obviamente el gobierno lo toma como un asunto más de seguridad que de derechos humanos. Este tema debería de estar dentro de la agenda política mexicana, pero bueno, hay que recordar que la migración se da precisamente por tantos problemas, tanto sociales como económicos, que persisten en toda América Latina. Es un mal que no se ha podido combatir de fondo debido precisamente a estas políticas neoliberales en las cuales nos mantienen en un estado de empobrecimiento cada día más grave. Vámonos con esta nota de Venezuela y ahorita regresamos con todos ustedes aquí a soymexico.org, a su informativo Soy México. No se vayan. Preocupaciones de algunos analistas y catedráticos es que la oposición venezolana, encabezada nuevamente por Enrique Capriles, de quien coinciden tiene cualidades y un gran potencial, en esta oportunidad no se enfrentará en la cercana contienda presidencial a un candidato, sino al mito del fallecido presidente Hugo Chávez, que será embalsamado y colocado en una urna de cristal por voluntad de los jerarcas de su partido. Su chance no es tan bueno porque es muy desigual esta competición. Es democrática en nombre nomás, pero de veras no es muy democrática. La internacionalista Vilma Petrache lamentó que en este proceso comicial los venezolanos nuevamente vayan a ser sometidos a lo que considera el ventajismo del oficialismo, que según Petrache controla todas las instituciones, medios y recursos que estarán a favor del candidato Nicolás Maduro y serán empleados para imponerse cómodamente en las elecciones presidenciales a celebrarse el próximo mes de abril.
Estamos en una situación sumamente crítica, no se está respetando el derecho abiertamente, y creo que lo hizo de nuevo de manera muy valiente, denunció toda la manipulación de las instituciones, incluyendo las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, lo que hizo ayer también el CNE. Todo esto es realmente lamentable. Sabemos que, repito, él tiene todas las apuestas en su contra y no es una guerra, es una guerra asimétrica, mejor dicho. Lo que sí celebra la directora de Políticas Hemisféricas de la Universidad de Miami, Susan Kaufman-Porcel, es que a pesar de la gran desventaja de la oposición venezolana, haya decidido presentarse al nuevo proceso, aun a sabiendas de su gran posibilidad de perder. La última vez que la oposición venezolana no participó salió muy mal y solamente consolidó el control del partido de gobierno. A esta hora, tanto Maduro, candidato oficialista, como Enrique Capriles, candidato opositor, están inscritos formalmente ante el órgano electoral venezolano, y alguno de los dos será el posible sustituto del presidente fallecido Hugo Chávez Frías en las elecciones que están pautadas para el próximo 14 de abril. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América. Bueno, ya estamos aquí de regreso en soymexico.org, su informativo Soy México. Vamos con una nota precisamente también de Venezuela. Mientras están en plena disputa, campaña electoral allá en Venezuela tras el deceso de Hugo Chávez, entre Capriles y Maduro están en una prácticamente guerra mediática y electorera. Por otro lado, pues acá en Venezuela están dudando sobre la posibilidad de embalsamar el cuerpo de Hugo Chávez. Y Nicolás Maduro, presidente en funciones de Venezuela, afirmó que pese al anuncio realizado, es muy difícil lograr ese cometido, ya que ese procedimiento debió comenzar hace tiempo. El pasado 6 de marzo, en conferencia de prensa, Nicolás Maduro había asegurado que el cuerpo del extinto mandatario Hugo Chávez sería embalsamado para quedar expuesto eternamente en el Museo de la Revolución, aunque ahora sus planes están más lejos de lo previsto. En declaraciones a la prensa, desde un teatro capitalino, Maduro afirmó este miércoles que los planes iniciales respecto de la conservación de los restos del líder requerían iniciar las acciones hace un tiempo. El presidente encargado aclaró que el gobierno de Venezuela solicitó el apoyo de asesores rusos para decidir el proceso para embalsamar a Chávez, fallecido el 5 de marzo tras padecer cáncer por casi 2 años. Llegaron científicos rusos y alemanes para embalsamar a Chávez y nos dicen que es muy difícil porque se debió haber comenzado antes. Estamos en medio del proceso, el proceso es complicado, es mi deber avisarles, afirmó. Cabe aclarar que, bueno, en una conversación que se tuvo en RT con uno de los asesores de Chávez, el mismo asesor decía que veía en esta decisión de embalsamar a Chávez un acto que iba en contra de lo que el mismo Hugo Chávez querría. Entonces, pues por un lado, pues al parecer creo que se reducen las posibilidades de que esto ocurra, el embalsamamiento del cuerpo de Chávez, lo cual vendría en cierto modo a respetar un poco lo que Chávez creía y quería después de su muerte. También nos hace pensar un poco sobre por qué se nos dice que este proceso se debió haber hecho desde antes, este proceso debía haberse iniciado desde antes. Me salta aquí realmente todo este tipo de asuntos, porque bueno, lo que tal vez podría suceder es que Chávez muy probablemente ya estuviera muerto desde antes. Ese es mi particular punto de vista. Vámonos con otra nota. Retienen soldados a policías comunitarios de Tixtla Guerrero. Más de 500 soldados, agentes federales y estatales interceptaron al centenar de policías comunitarios de Acatempa
en el crucero que conduce al municipio de Apango, ruta que lleva a su poblado. Los policías se manifestaron esta mañana fuera del ayuntamiento de la obra pública que les será asignada. Los policías se manifestaron esta mañana fuera del ayuntamiento de Tixtla, al que pertenece su comunidad, en demanda de información sobre la obra pública que les será asignada. El director de Gobernación Estatal, Moisés Alcaraz, advirtió al comisario municipal de Acatempa, Moisés Coctecón, que la policía comunitaria, que no es reconocida oficialmente, cometió el delito de portar armas en la vía pública. Hasta las 14 horas, los soldados y agentes mantenían retenidos a los policías manifestantes. Detención por portar armas en vía pública o represión a un pueblo que se organiza para protegerse entre ellos mismos. Esa es una pregunta que la dejo al aire. Vamos con la siguiente nota. 120 pandillas de alta peligrosidad en Zapopan. El investigador del Colegio de Jalisco, Rogelio Marcial, indicó que en el municipio de Zapopan existen alrededor de 400 pandillas, de las cuales alrededor de 120 son de alta peligrosidad y violencia. Las zonas con mayor número de grupos de esta índole son San Juan de Ocotán, Santa Ana Tepetitlán, Mesa Colorada y Mesa de los Ocotes, en donde ya se hace trabajo de intervención y prevención. El alcalde de Zapopan, Héctor Robles Peiro, inauguró el Foro Municipal de Atención a Pandillas, que consiste en la capacitación de los policías sobre cómo atacar a través de la prevención el fenómeno de las pandillas. La mejor manera de prevenir y de evitar que se formen pandillas es precisamente dándoles espacios públicos a la juventud donde se puedan ejercer prácticas deportivas, culturales y artísticas. No hay que esperar que se ahogue el niño para tapar el pozo. Señores, abran más espacios públicos para los jóvenes, que es lo que necesitan. Tener la mente ocupada en el deporte, en la cultura y en las artes. Carta desde Reynosa. Lo que te voy a contar comenzó la tarde del domingo 10 de marzo y se prolongó durante toda la noche. Ya sabes que todos los días, a toda hora, hay balazos por donde sea. Pero lo que pasó el domingo rebasó todo lo que antes había ocurrido. Mi cuñada había ido con los niños al circo. Quedamos que mi hermano y un primo irían por ellos cuando terminaran de vender, allá en su negocio. Decían que hasta les daría tiempo de pasar por algo para cenar. No te imaginas el relajo y la corretiza que se armó. A lo mejor la versión que te dan tus amigos en México es de que no pasó nada, que no fue así, o que nada de lo que se dijo se podía corroborar. Mira, uno que vive aquí, y tú sabes lo que eso quiere decir, sabemos que sí y que no podemos comentar, a dónde podemos andar y cómo cuidarnos entre vecinos y conocidos. Reynosa ya no es la que conociste en los últimos años. Esta ciudad es una ciudad donde hombres armados andan por donde sea sin que nadie los moleste. No hay autoridad más que la de los mafiosos y sin noticias. Porque es cierto, de aquí nadie dice, nadie informa y pareciera que no pasa nada. Mi hermano me contó que cuando llegó por su mujer y los niños ya lo esperaban afuera. Una llamada hizo que saliera antes y dejara a mi primo encargado de cerrar el negocio. Llegó y no dio crédito a lo que veía. Niños de la mano de adultos saliendo a la carrera de las carpas, animales alebrestados en las jaulas, balazos que se oían todavía allá a lo lejos. Todo era confusión, ni se detuvieron a preguntar qué estaba pasando. Agarró y lo subió y salieron a la carretera de ahí. Todo comenzó horas antes, cuando se escuchó algo que explotaba. La gente se espantó y entonces entró a la carrera uno de vigilancia del circo. Lo identificaron porque traía uniforme con el logotipo de la empresa. Me cuentan que gritó que se tiraran al suelo porque ya se oían los balazos afuera, seguido de explosiones de granadas. Al menos fueron 2 explosiones, eso sí te lo puedo asegurar. Niños llorando, gente espantada, tratando de no perder la calma. Todos agachados, cubriéndose entre las sillas y entre las gradas. Mi cuñada dice que junto al tiroteo, lo único que se escuchaba eran los rugidos de los leones, que estaban afuera en sus jaulas, como que los animales presentían que algo no estaba bien, y a cada rugido como que se cimbraba el lugar.
Bajita la mano fueron como 2 horas de balaceras. Mi hermano se acercó luego de que por celular mi cuñada le avisó que ya estaban saliendo. No te imaginas la cantidad de gente llorando, espantada, y los autos alcanzados por las balas con llantas ponchadas y vidrios rotos. Yo no sé si en México se imaginan lo que vivimos aquí en Reynosa, pero una cosa sí te puedo asegurar, nunca en domingo se había soltado así de fuerte los balazos. La gente que salió en la tarde al cine o a distraerse un rato se tuvo que proteger donde estaba mientras se calmaba la balacera. No supimos cuántos muertos, ya tú te enterarás mejor. Lo que sí es que aquí, cuando un grupo va dejando regado de cadáveres, es una señal que por ahí se andan persiguiendo. Al ratito no tarda y pasan otros y los levantan, se llevan los cuerpos, por eso muchas veces ni sabemos cuántos fueron. Haz de cuenta que vemos una camioneta con 2 o 3 cuerpos, al rato solo está la camioneta, pero ya no los cadáveres. Así pasa siempre. Ya tiene tiempo que los malandros hacen eso. Ojalá lo puedas comentar y que la gente de allá sepa, se entere que no hay gobierno, y si hay, pues nada más no hacen nada. Están encerrados a piedra y lodo, a lo mejor preparando sus campañas electorales. Ya ves que es lo único que saben hacer. La carta llegó al correo la noche del lunes 11. El remitente es una fuente que desde hace varios años es de consulta obligada entre los colegas que en algún momento trabajaron en Monterrey. Llegó justo cuando por redes sociales se comentaba que Reynosa había pasado por las horas más aciagas de los últimos meses. Un boletín de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas reportó 2 fallecidos, un niño y un taxista, 22 vehículos incautados y 7 detenidos. Extraoficialmente se trató de un choque entre 2 facciones del Cártel del Golfo, que en los últimos días se confrontaron por una supuesta sospecha de que un grupo ayudaría a los Zetas a tomar la ciudad. Amenazan con que la situación empeorará. ¿Cuándo decidirá el gobierno federal llamar a cuentas a funcionarios del gobierno del estado? ¿Ejército y marina saldrán del letargo? No lo sabemos, señores. Esto es parte de lo que se está viviendo en gran parte del norte de nuestro país y sigue sin haber una respuesta a lo que está pasando en nuestro país. Mientras los gobiernos, todos los gobernantes de este país, de los estados, se pasean para la foto, mientras la población, la que les paga, viven en un estado de inseguridad total. Vámonos con un corte y ahorita regresamos con ustedes aquí a soymexico.org.